Buen día, compañeros. Somos el equipo integrados por Samuel Ong, Nora Martínez, Alexia Peña y Omar Osuna. En este video se presentará el método ERGOS. El método ERGOS es un procedimiento de identificación de todos los factores de riesgo y evaluación de las condiciones de trabajo a través de una recogida sistematizada de los datos del puesto mediante una guía de campo. Está compuesto por 6 grupos de factores, de los cuales se descomponen varios subfactores que se muestran a continuación. Configuración del puesto y microclima, espacio, iluminación, ventilación, temperatura y ruido molesto. Carga física, carga dinámica y estática. Carga mental, presiones de tiempo, atención, complejidad, monotonía, iniciativa, aislamiento, horario, relaciones. Contaminantes químicos, polvo, gases, vapores, nieblas, otros. Agentes físicos, ruido, vibraciones, iluminación y calor. Seguridad, caídas, quemaduras, incendios, proyecciones, aplastamientos, etc. Para realizar este método de evaluación se requiere de ciertos formatos a utilizar por cada factor ya mencionado. Como también lo es importante tener en cuenta que ocuparemos instrumentos de medición tales como luxómetro para medir intensidad de la luz, sonómetro para el ruido, termómetro digital, termómetro de bulbo seco, termómetro de bulbo húmedo para las temperaturas, anemómetro para medir la velocidad del viento. La clasificación de riesgos son por cada grupo de factores. Existe una escala de puntuación que va de 0 a 100 puntos, de modo que la puntuación de cada factor se obtenga sobre las puntuaciones relativas a los conceptos integrantes del mismo. 0 a 30 puntos, satisfactorio o trivial. Indica que las condiciones de trabajo son adecuadas y no existe ningún riesgo para la salud o integridad física de la persona. 31 a 60 puntos. Tolerable. Indica que las condiciones de trabajo están dentro de los estándares de valoración utilizados y es improbable que afecte la salud, integridad física o que sean causas que significa desconfort. 61 a 100 puntos. Debe mejorarse. Es muy probable que no se cumplan los estándares de valoración utilizados y por tanto deben identificarse y analizarse sus causas y en base a ello tomarse medidas preventivas y de control. Configuración de puesto y microclima. Este grupo está formado por los siguientes factores: espacio de trabajo, iluminación, ventilación, temperatura y ruido molesto. Su aplicación está dirigida a valorar diseño físico del puesto y las condiciones climáticas de interiores. Se aplica a puestos de trabajo de salas de control, maniobra, trabajos de tipo administrativo y cabinas de vehículos. Configuración de puesto y microclima. Aquí en un principio se evaluará lo que viene siendo el espacio de trabajo en el cual se encuentra el trabajador. Aquí se evaluará 3 puntos. Aspecto. Como se puede ver en el video, el aspecto no es el más adecuado y tiene obstáculos en lo que viene siendo alrededor del lugar del trabajo, dándole una puntuación de 14 puntos, lo cual lo sitúa en desagradable. En dimensiones. Como se observa en el video, el operador solo se encuentra de pie, por lo cual solo evaluaremos esas dimensiones y omitiremos la de sentado y las de puntos del asiento. Para X se tomó una medida de 45 centímetros, lo cual equivale a 0 puntos, tomando en cuenta los valores de la tabla. Para Y se calculó una medida de 90 centímetros, lo que se representa en la tabla como 20 puntos, y para Z un valor de 70 centímetros, lo que representa un 0 puntos en la tabla. El total de puntos de pie es un valor de 20 puntos. El total de puntos para dimensiones es la suma del puntaje de los puntos de pie, sentados y del asiento.
pero como lo habíamos mencionado, omitimos las de sentado y las del asiento. Ángulos de visión. Aquí se tomará en cuenta los ángulos de alfa, B1 y B2. Guiándonos en la tabla, podemos ver que los ángulos que tomaremos son menor a 20 grados para alfa, 0 para beta y menos 30 para beta 2, ya que como podemos observar en el video, el operador utiliza una careta, por lo cual no tiene mucho rango de visión, dándole un valor en sí de 0 puntos para cada uno, tanto como alfa, beta 1 y beta 2. Iluminación. Se tomará en cuenta la intensidad luminosa, iluminación natural y condiciones desfavorables. En intensidad luminosa, aquí por el primer punto se toma la intensidad recomendada. Aquí al operador no se le recomienda ningún lux, ya que como hace uso de careta, lo único que se requiere es el destello de la soldadura para poder trabajar. También se requiere la intensidad medida. Aquí se tomó un valor de 300 lux de un luxómetro. Para calcular esto se requiere una fórmula, la intensidad recomendada entre la intensidad medida en lux menos 1 por 100. El valor máximo que debe de dar es un valor de 60. En iluminación natural, aquí como no tenemos ninguna entrada de iluminación natural, pasaremos a omitirla. Condiciones desfavorables. Aquí podemos tomar en cuenta el brillo, reflejos, falta de uniformidad, dando una ponderación de 11 a 20 puntos. Aquí le daremos un valor de 20 puntos, ya que como hace el uso de careta, no se puede ver muy bien a través de ella, por lo cual requiere el brillo de la soldadora. El total de la tabla será B1 más B2 más B3, dando un total de menos 80 puntos. Ventilación. Aquí tomaremos en cuenta tres aspectos: renovación de aire, distribución, calidad de aire. En el primer punto, renovación de aire, tenemos una ponderación de 0 a 10, 11 a 20, 21 a 40. De 0 a 10 tenemos satisfactorio, de 11 a 20 tenemos insuficiente y de 21 a 40 tenemos muy deficiente. Aquí en renovación de aire le daremos de 20 puntos, ya que como se encuentra en un espacio muy cerrado no hay tanta entrada y salida de aire. En distribución. Aquí la distribución de la ventilación le daremos un valor de 11 puntos, que se lo colocaría en irregular, ya que como comentábamos anteriormente es un lugar muy cerrado, por lo cual la distribución del aire no está muy bien. Calidad de aire. Aquí tenemos en cuenta el aire limpio con 0 puntos, toma de aire próxima a focos contaminantes de 1 a 10 y de malos olores, polvos, etc. de 20 a 40 puntos. Aquí le daremos un puntuaje de 30 puntos, ya que la soldadura desprende humos, lo cual puede dañar al operador, y este humo también contiene malos olores. El total de la tabla se dará por los puntuajes C1 más C2 más C3, teniendo un total de 61 puntos. Temperatura. Aquí con un termómetro de bulbo seco se midió una temperatura de 30 grados centígrados y con un termómetro de bulbo húmedo se midió una temperatura de 10 grados centígrados y con un anemómetro se midió la velocidad del aire en metros sobre segundos de 0.2 metros sobre segundos. Aquí la temperatura efectiva se calcula con la siguiente tabla. Como podemos ver, la temperatura tomada con el bulbo seco, que es de 30 grados, y la del bulbo húmedo de 10 grados, trazando una recta en diagonal del 30 al 10 y tomando en cuenta la velocidad del aire llevada hasta la diagonal en donde se cruza, nos da aproximadamente un valor de 20.8. Aquí para la puntuación se toma en cuenta la temperatura efectiva menos 18 por 8. Si la temperatura efectiva es menor o igual a 18 grados centígrados, se toma 0 puntos. Si la temperatura efectiva es mayor o igual a 30 grados centígrados, nos da un valor de 100 puntos. Aquí el total de la temperatura efectiva nos dio 22.4 puntos, por lo cual se toma un total de 100. Ruido molesto. Aquí a nivel de ruido se utilizó un sonómetro para medir el nivel de decibeles.
El total de decibeles que nos dio nos da un valor de 72 decibeles. Para calcular los puntos se necesita una fórmula, que sería 2/3 de la lectura menos 45, dando así un total de puntos de 18 puntos. En la concentración de requerida le dimos una concentración de requerida alta, dando un total de 2 puntos. Tiempo de exposición. Aquí le daremos un total de 2 puntos, que sería entre 2 y 4 horas de exposición por día, dándole un total de 2 puntos. El total de esta tabla se da por los puntos de E1 que multiplica a la suma de E2 más E3, dando un total de 72 puntos. Para la puntuación total, que viene siendo de configuración y puesto en microclima, se da un total de 46.9 puntos. Eso se saca con una fórmula, que es el 0.15 que multiplica a la suma de A más B, más 0.2 que multiplica a la suma de C más D, más la multiplicación de 0.3 más la tabla F. Carga física. La carga física, como su propio nombre indica, está determinada por los esfuerzos físicos realizados por el trabajador. En ella se incluye además los movimientos de manipulación, de cargas o las posturas de trabajo. Para valorar las cargas físicas se descomponen las operaciones que realiza el trabajador a lo largo de su jornada laboral, teniendo en cuenta las más representativas y repetidas en su puesto. En carga física, aquí evaluaríamos una sola situación de un operador. El operador se encuentra soldando en una posición de más de 30 grados. Aquí podemos ver, guiándonos de la tabla de cálculo de carga estática, que el operador aproximadamente se encuentra el 40% del tiempo en esa posición, dando así un puntaje en la carga estática de 50. El porcentaje de esta puntuación sería 20 y el total de puntaje para la tabla esta sería 2.5. Carga mental es un grupo que podría denominarse aspectos psicosociales. Valora el contenido y las exigencias funcionales y organizativas del puesto que se concretan en los siguientes aspectos. Por ello, son elaboradas 3 preguntas por cada uno de los factores que se componen, de los cuales tratan sobre presión de tiempo. Surge de la necesidad del trabajador de seguir un ritmo que le es impuesto, de lograr un cierto rendimiento o de la imposibilidad de parar una máquina o una cadena de trabajo. Atención. Comprende los esfuerzos sensoriales y perceptivos que el trabajador debe realizar. Complejidad. Es el número y la variedad de los diferentes elementos que constituyen una tarea. Monotonía. Es el mantenimiento ininterrumpido de una operación, situación o tarea. Procesos centrales. Habla sobre el control y la supervisión de procesos, diseño de sistemas de trabajo, planificación de actividades de terceras personas. Iniciativa. Aunque es un factor personal, debe valorarse en qué medida la tarea lo requiere. Aislamiento. El aislamiento del trabajador puede elevar su incertidumbre provocando un incremento en su tensión psíquica. Horario de trabajo. Uno de los factores más importantes y que puede influir más directamente sobre la cantidad o calidad del trabajador, incluso su vida privada. Relaciones dependientes del trabajo. Este factor pretende valorar el grado de interacción social de comunicaciones en el trabajo. Demandas generales. Este factor se refiere a la responsabilidad que los mandos tienen sobre otras personas y el grado de control sobre los mismos. Como se puede observar, se evaluó el puesto de trabajo quedando total A 26, total B 14. Total de la carga mental se hace una multiplicación de 0.83 por la suma de A más B, con un resultado de 33.2. Contaminantes químicos. La valoración de los contaminantes químicos y la ficha de campo
Se complementa partiendo del conocimiento de las sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo en función de la peligrosidad intrínseca de los contaminantes y el tiempo de exposición. Para los contaminantes químicos se realiza evaluaciones higiénicas de los puestos de trabajo y se rellenan en una serie de fichas teniendo en cuenta las sustancias químicas presentes en el lugar. Los factores analizados comprenden polvos, gases, vapores y nieblas, entre otros. Contaminantes químicos. Aquí vemos una serie de tablas, la cual vamos a llenar de acuerdo con la peligrosidad intrínseca de los contaminantes, intensidad de la exposición y tiempo de exposición. Primero nos vamos a sustancias, donde tenemos que definir qué elementos químicos se presentan en esta acción. En nuestro caso, como se muestra en el video, es soldadura, y presentamos los siguientes elementos como contaminantes, los cuales se muestran en esta tabla. Los cuales son níquel, aluminio, zinc, cobre y cobalto. Ya teniendo los elementos, procedemos a sus valores. Nos vamos de nuevo a la tabla de componentes químicos. Nos fijamos que níquel cuenta con 1 miligramo sobre metro cúbico. Pasamos a la tabla de peligrosidad intrínseca de los contaminantes y vemos que 1 miligramo de valor de límite mental se encuentra aquí, por lo cual le damos un valor de 3. Ahora pasamos al aluminio, el cual nos dice que tiene 5 miligramos sobre metro cúbico. Nos fijamos de nuevo en la tabla y vemos que el valor del límite mental, o sea, LEA es mayor a 5, por lo cual le vamos a dar un valor de 2.5. Y así seguimos con todos los elementos para completar la peligrosidad intrínseca. Nos pasamos a intensidad de exposición, donde podemos decir que este trabajador está muy expuesto ya que tiene una jornada de 6 horas, lo cual nos vamos a la tabla de intensidad de exposición y le vamos a poner que es muy alto y le vamos a dar un valor de 8 puntos. Ahora pasamos a tiempo de exposición. Como anteriormente se había comentado, el operador pasa 6 horas trabajando 6 días a la semana, por lo cual la exposición es superior a 20 horas a la semana, por ello le damos un valor de 2.5. Ya teniendo la peligrosidad intrínseca, intensidad de exposición y tiempo de exposición, se realiza una multiplicación que sería peligrosidad intrínseca por intensidad de exposición por tiempo de exposición, dándonos los siguientes resultados: 60, 50, 50, 70 y 80. Después sacaremos la puntuación total con la siguiente fórmula, donde nos dice que PT es puntuación total, Pmax es la mayor de todas las puntuaciones obtenidas para cada contaminante, delta de P es la diferencia entre PT o Pmax y la siguiente más alta, donde la puntuación máxima es 80 y delta de P por lo tanto es 70. Ya con la fórmula nos da un resultado de 72.6. Agentes físicos. Las evaluaciones higiénicas también aportan los datos necesarios para valorar los agentes físicos presentes en el lugar de trabajo. Los 4 factores a evaluar son el ruido, las vibraciones, la iluminación y el estrés térmico. Igual que el caso anterior, los datos de las evaluaciones higiénicas representan un soporte básico para complementar la valoración de los parámetros que comprende este grupo de factores. Agentes físicos. Aquí comenzamos con el cuadro de ruido, el cual nos dice el nivel de ruido en decibeles que se presenta. Como se comentó anteriormente, en la tabla de microclima se utilizó un instrumento de medición de ruido para saber el nivel de decibeles, en el cual nos dio un valor de 72. El tiempo de exposición del trabajador, como se comentó también anteriormente, es de 6 horas, por lo cual vamos a poner un 6. Ahora, el nivel diario de LQ, utilizaremos esta fórmula, donde nos dice que LAEQ es el nivel diario equivalente en decibeles. LI es el nivel equivalente al que está expuesto el trabajador durante la situación. TI, duración de la situación. Y N, número de diferentes situaciones contempladas. Haciendo esta fórmula nos da un valor de 27.35. Ahora, para el total del ruido utilizaremos esta otra fórmula, la cual nos dice que será 27.35 menos 75, todo esto multiplicándolo por 75 de nuevo, y el resultado es el siguiente.
Vibraciones. Aquí nos pide la intensidad en el sistema de la mano y el brazo, donde la vamos a calificar como nula, ya que en las herramientas que utiliza el operador no se presentan vibraciones, por lo cual le vamos a dar una ponderación de 0. En intensidad de todo el cuerpo, como se dijo anteriormente, no se presentan vibraciones, ni en los brazos ni en todo el cuerpo. Igual va a ser nula con una ponderación de 0. En tiempo de exposición, como ya hace varias tablas lo hemos dicho, es de 6 horas en las cuales el operador está trabajando continuamente, por lo cual le vamos a dar un valor de 6. Para el valor total, vamos a agarrar el valor máximo entre B1 y B2. En este caso los dos son ceros, por lo cual vamos a agarrar 0 y lo vamos a multiplicar por 6, dándonos un valor total de 0. Iluminación. Primero nos vamos a intensidad luminosa. Como anteriormente se dijo en la tabla de microclima, en intensidad recomendada no se va a recomendar ningún lux, ya que el operador usa careta y trabaja con la luz de los destellos que provoca el soldar. En intensidad medida se midió ya que tiene focos en su taller, pero eso no le ayuda al trabajar, pero igual fue de 300 lux. Por lo tanto, para sacar la intensidad luminosa utilizamos la intensidad recomendada entre la intensidad medida menos 1, todo esto multiplicándolo por 100, dándonos un resultado de menos 100. En iluminación natural, como no se aprecia iluminación natural cuando está trabajando, vamos a poner que no utiliza, entonces vamos a poner 0 puntos. En condiciones favorables, podemos ver que al soldar perciben brillos, hay falta de uniformidad, por lo tanto le vamos a dar una ponderación de 18 y dando el total de la tabla de iluminación vamos a sumar los 3 que es menos 100 más 0 más 18 dándonos un resultado de menos 82. Ahora nos vamos a estrés térmico, donde primero nos vamos en situación. ¿Y en qué situación se presenta el operador? En que en el lugar donde está realizando su actividad es cerrado, por lo tanto esto produce calor. El tiempo de exposición en el que está en el lugar es de 6 horas. En condiciones ambientales, estos datos ya anteriormente en la tabla de microclima se nos han brindado, donde en la temperatura húmeda es 8.1, temperatura global 20 y temperatura seca 30. Para obtener WGBT nos guiamos con estas dos fórmulas, en las cuales nosotros nos enfocaremos en interiores o exteriores sin carga solar, donde ponemos 0.7 por la temperatura húmeda más 0.3 por la temperatura del globo, dándonos un valor de 11.60. Para obtener WGBT-MR nos guiamos con la siguiente tabla, en la cual nos vamos a guiar con los ejemplos en los que hace el operador, donde nosotros elegimos una actividad física ligera. Ya elegida la actividad física, nos vamos a la siguiente tabla, la cual elegiremos un valor de 31. Ahora en valores ponderados. Como anteriormente habíamos dicho, delta de t es 6. Entonces ahora nos pasamos a ct, donde esta es el tiempo en el cual el operador está expuesto a condiciones superiores a las relacionadas normalmente, donde son 4. Entonces con la siguiente fórmula ponemos 4 entre 8, nos da 0.5. Este delta de t menor son las diferencias negativas de temperaturas las cuales el operador se expone, donde son 4. Y Ct menor también, estas son las situaciones en las cuales el operador está expuesto a las condiciones térmicas por debajo a la recomendada. Aquí se obtiene el resultado con la siguiente división, el cual es el tiempo entre 8 como anteriormente, aquí es 3 entre 8 y nos da el valor de 0.37. Para obtener delta de Tm se calcula con la siguiente fórmula, en la cual multiplicaremos los dos primeros datos, que es 6 por 5 menos 4 por 0.37, dándonos un valor de 15. Ahora para finalizar tenemos como valor máximo el 70, el siguiente es 0, por lo cual delta de P se saca con 0 menos 70, entonces es menos 70. Ahora todo esto lo agregamos a la fórmula
y nos va a dar un resultado de 82.6. Seguridad. Este factor evalúa el riesgo de accidente en el puesto. El procedimiento empleado consiste en identificar y describir las situaciones que tienen un potencial riesgo para los trabajadores. Esta evaluación se realiza tomando como modelo el método desarrollado por William T. Fine, Mathematical Evaluations for Controlling Hazards. Es un método muy utilizado como herramienta de gestión en seguridad por gran número de empresas e instituciones. Los potenciales riesgos de seguridad que pueden existir en el puesto de trabajo se han agrupado en diferentes tipos de riesgos, que son caída de personas a distinto nivel, al mismo nivel, por desplome o derrumbamiento, caídas de objeto en manipulación o de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmóviles o móviles, golpes por objetos o herramientas, atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de máquinas, tractores o vehículos, sobreesfuerzos, exposición a temperaturas extremas, contactos térmicos y eléctricos, exposición a contactos eléctricos y a sustancias nocivas, contacto con sustancias cáusticas y o corrosivas, exposición a radiaciones, explosiones, incendios, accidentes causados por seres vivos, atropellos o golpes con vehículos. Una vez identificado el riesgo por los tipos anteriores, la evaluación se realiza mediante la cuantificación de su grado de peligrosidad. Para llenar la tabla, primero se selecciona el tipo de riesgo que se identifica en la estación de trabajo. Lo siguiente es la descripción del riesgo que corre el trabajador. La valoración se considera con los valores que se presentan en la tabla superior, que son frecuencia, muy alta, alta, media, baja, muy baja, incierta. Consecuencia, extremadamente grave, muy grave, grave, menos grave, leve. Probabilidad, debe esperarse, puede producirse, rara, remota, concebible. En grado de peligrosidad, se realiza la multiplicación del valor de la frecuencia por el valor de la consecuencia y de la probabilidad. En la tabla de resumen de puntuaciones se añaden los puntos obtenidos en la tabla anterior en el grado de peligrosidad y al final se realiza la sumatoria de la puntuación total.